Actué como una madre pobre e ingenua cuando conocí a la familia de mi nuera, y descubrí que lo que realmente ponía en juego no era el dinero, sino el respeto. Puse un vestido que había tenido por años, llevé un bolso que parecía haber vivido más vidas que yo, y fingí torpeza en la conversación, todo para ver hasta qué punto el cariño era verdadero y hasta qué punto las sonrisas escondían cálculos. No lo hice por rabia, lo hice por amor a mi hijo. Cuando Marcus me llamó y me dijo que su prometida quería que cenáramos los 4 con sus padres, lo acepté sin pensar demasiado. Siempre quise conocer a la familia de Simón. Me gustaba la forma en que hablaba de ellos, la manera en que sonreía cuando nombraba a su madre. Pero una parte de mí, no sé decir si era desconfianza, instinto o simplemente experiencia, sintió la necesidad de observar sin ser vista del todo. Quería que mi hijo la eligiera porque la quería, no porque la familia la aceptara por conveniencia. Así nació la idea, presentarme modesta, discreta, incluso un poco ingenua. No por orgullo, sino para proteger a Marcus de cualquier ilusión que pudiera tener. La mañana de la cena fue una coreografía de pequeñas renuncias. Escogí una blusa sencilla, de algodón ya gastado en las mangas, un suéter que había sido mi favorito en días de frío. Me miré al espejo y vi a la mujer que había pasado décadas resolviendo cosas con las manos y la paciencia. Recados a medianoche, cuentas que cuadraban por centavos, emergencias atendidas con recursos propios. No soy de presumir. Nunca lo fui, pero tampoco soy lo que aparento. Eso precisamente es lo que quería comprobar. Antes de salir, me detuve un momento a ordenar la cocina. Había dejado la cena lista para Marcus para cuando llegara tarde del trabajo. Esa era mi forma de seguir cuidándolo aunque ya fuera adulto. Hubo un instante de memoria, de esos pequeños flashes que vienen sin avisar. Marcus pequeño, con las rodillas manchadas de barro, mirándome con absoluta fe. Yo, sentada en la mesa con libros abiertos, estudiando mientras él dormía. Noches en las que la casa se reducía a una lámpara y alguna taza de té. Fueron años de decisiones silenciosas. Elegir formación en vez de ocio, invertir horas en proyectos que nadie celebró hasta que empezaron a dar fruto. Esas imágenes afinaron mi resolución. Esto no era un juego. Antes de salir, Simón me llamó para decirme que sus padres eran muy tradicionales, que podrían hablar de estabilidad, de futuro. Me sonó a advertencia y a alivio. Marcus, en cambio, me envió un mensaje con un emoji de corazón y un «Mamá, confío en ti». Eso fue todo lo que necesitaba. Salí con la sensación de que hacía lo correcto. El restaurante estaba en una de esas calles donde las luces parecen más cálidas de lo que cuesta creer. Al abrir la puerta, me golpeó el olor a pan recién horneado y la nota de limón que vendría después en algún plato de entrada. Las mesas tenían una separación que permitía a las conversaciones mantenerse propias. Las copas reflejaban la luz como pequeñas lunas. Me acomodé en una silla, como quien se sienta después de una larga caminata, agradecida por el respiro, consciente de lugares que pertenecen a otros mundos. Verónica y Franklin estaban ya en la mesa cuando llegamos. Ella llevaba un abrigo claro y un pañuelo que destacaba por su tela fina. Su sonrisa era la que usan los anfitriones que saben dirigir una sala. Franklin, con su reloj visible y su forma de mover la mano al hablar, daba la impresión de haber comprado tiempo con algo más que dinero, autoridad. Simón parecía tensa, con las manos un poco frías. Marcus, por su parte, me miró con una mezcla de orgullo y anticipación. Empezamos con lo habitual: cortesías, un camarero que recomendó el menú como si hablara de pequeñas obras de arte, frases sobre el clima y el tráfico. Pero no tardaron las preguntas que, clavadas con suavidad, buscaban medir. ¿A qué te dedicas ahora?, lanzó Verónica sin esperar una historia, más bien tratando de ubicarme en un mapa social. Contesté con calma. Trabajo en gestión. Llevo años en el departamento de operaciones de una compañía,
Era verdad, por supuesto, pero fue suficiente para que Franklin ladease la cabeza y esbozara un gesto sutil con los labios. La conversación avanzó y, con cada plato, apareció la primera ráfaga de microagresiones, comentarios sobre la manera de hablar, observaciones sobre gustos que, dicha con esa voz cortés, querían decir no perteneces. Es tan importante que Marcus tenga estabilidad, dijo Verónica, con esa mezcla de cariño y cálculo que más duele. Cuando uno quiere a alguien, se preocupa por su futuro, añadió Franklin, como quien anuncia una verdad que espera que todos acepten sin cuestionarla. No dijeron nada directamente ofensivo, pero la intención era clara: colocar un estatus bajo al lado de su familia acomodada. Yo me sentí como quien observa formas de hielo disolverse en un vaso fino. Lentamente, con cierta belleza, hasta que comprendes que algo se rompe. Me mantuve serena, dejando que las palabras fluyeran sobre mí. Hice preguntas sobre su trabajo, su vida. Invité a Simón a hablar de su infancia. Ella respondió con esa mezcla de orgullo y vergüenza que se evidencia cuando uno ha oído más de una versión en su casa. Era evidente que unas normas invisibles marcaban cada intervención. Hubo un momento a mitad de la cena que marcó el tono del resto de la noche. Verónica habló de gestos de cariño que implican seguridad económica. A veces, dijo sin levantar la vista, regalo a Marcus cosas porque creo que eso le abre puertas. Él debe encontrar una mujer y un hogar que estén a la altura. Dijo, a la altura, como si fuera un filtro que se aplicara a personas y a objetos por igual. Simón bajó la mirada. Marcus apretó la mano bajo la mesa y sentí su pulso temblar. No dije nada al principio. ¿Para qué? Mi silencio era una bomba de relojería. Contenía, medía, preparaba. Comencé a recordar escenas del pasado que justificaban mi decisión de fingir ignorancia esa noche. Había sido joven en una época donde era fácil perderse entre trabajos temporales y proyectos que prometían más de lo que daban. No tuve mano de nadie que me guiara con tarjetas o consejos rápidos. Lo que tuve fueron decisiones persistentes, noches de ahorro extremo, la certeza de que cada oportunidad merecía ser aprovechada. Subir desde donde venía fue un ejercicio de constancia, no de casualidad. Por eso, cuando alguien sugiere que la estabilidad puede comprarse o que el cariño puede evaluarse con cheques, algo en mí se encoge. La comida siguió su curso. Una textura que crujía aquí, una salsa que se dejaba querer allá. Conversaciones cruzadas sobre viajes que nunca había hecho. En un momento, Franklin comentó con naturalidad que, si en algún momento mi situación financiera fuera un problema para Marcus, ellos estarían dispuestos a ayudar. Dijo, ayudar, como quien lanza una moneda. Podemos fijar una suma mensual, explicó, con esa facilidad que tienen los acomodados para convertir todo en cifras, para que no te preocupes por nada. Su mirada buscó la mía, esperando quizá una reacción de gratitud. En cambio, encontré la calma, quizá incluso un gesto diminuto de ironía en mis labios, apenas perceptible. No puedo describir el frío que me atravesó. Fue más sutil que un insulto, más cortante que un reproche directo. Esa oferta no era generosidad. Era un intento de comprar mi silencio, mi desaparición. Y lo dijo en voz baja, como si proponerse a arreglar la presencia de una madre sería lo más lógico para proteger a su hijo. En ese momento supe que no se trataba solo de dinero. Se trataba de cómo pensaban usarlo, para honrar a la vida o para controlar a las personas. Simón, que hasta entonces había tenido esa actitud contenida, se soltó un poco. No es así, murmuró con una voz que quería ser conciliadora. No entenderían lo que he vivido. Ellos solo quieren lo mejor para Marcus. Me miró con esa mezcla de disculpa y miedo. La joven que vi era la misma que, en privado, me había contado de noches en que no tenía con qué pagar un boleto de bus. Ella había aprendido a sobrevivir en su casa. Esa era la realidad
que Marcus amaba. Ahora en la mesa, veía cómo su historia se enredaba con otra historia que buscaba imponer su versión de éxito. Decidí entonces que hablaría, pero no de inmediato. Las palabras podían ser trampas si se soltaban con rabia. Preferí formular preguntas que mostraran lo absurdo de la propuesta sin necesidad de recitar mi propia historia como defensa. ¿Cómo imaginan esa ayuda?, pregunté con voz sosegada. ¿Qué implicaría? Era un interrogante pequeño y certero, como poner la luz en una grieta y dejar que los detalles se vieran. Franklin explicó con naturalidad que la ayuda sería una suma mensual, una especie de estipendio para que yo tuviera menos complicaciones. Verónica añadió que sería por respeto a Marcus, para que él no tuviera que preocuparse por su madre en ningún momento de su vida. Sería un apoyo, nada más, dijo, con la seguridad de quien cree ofrecer lo mejor. No querían hablar de condiciones en voz alta, pero las insinuaron, que mi rol debería ser más secundario, que mi presencia no debía entrometerse en las decisiones de la pareja. Sonó a contrato invisiblemente redactado. Mi corazón se apretó, no por el dinero, sino por la idea de que mi vida, mis años, mi cuidarlos, pudieran ser reducidos a una mensualidad. Marcus me miraba, buscando mi aprobación, sin comprender que aquel gesto escondía una exigencia. Pensé en todas las veces que había estado presente, en sus primeros pasos, en las historias que le leí, en las palabras que no dije por miedo a fallar. Todo eso pasaría a ser un costo que podían amortiguar con un giro de su tarjeta. Ese fue el momento en que el espacio entre nosotros se hizo tangible. Las servilletas parecían más ásperas, las copas más frías. Tuve la tentación, momentánea, de decirlo todo, de enumerar mis noches de trabajo, mis sacrificios, de poner mi currículum sobre la mesa como si fuera la verdad irrefutable. Pero sabía que eso habría sonado a defensa, y una defensa busca justificación. Yo no buscaba la justificación, buscaba la verdad de sus actitudes. Por eso respondí con otra pregunta, una que aspiraba a exponer sin herir. ¿Cuál sería exactamente ese apoyo? Sus respuestas fueron imprecisas, como suelen ser las soluciones que buscan ser flexibles ante quien no las necesita realmente. Hablaban de cifras que cambiaban según la conversación. No pretendían resolver la dignidad de nadie, pretendían ajustar un gasto. Ahí apareció otro elemento, la idea de que la pobreza, siempre entendida desde fuera, es un problema que se corrige con dinero, sin tocar la raíz de la actitud que lo produce. Para ellos, la compra de tranquilidad equivalía a la dignidad. Para mí, no. Simón, que ya no podía sostener la mirada compuesta de su madre, susurró. No quería que llegara a esto. Su voz reveló lo que no había dicho en su casa, que no estaba cómoda con la maniobra de sus padres. Los ojos de Marcus se nublaron. Había dolor y confusión en esa mirada. Era como si, de pronto, nuestro núcleo familiar hubiera sido extendido en un mapa donde algunos territorios no cuadraban. Marcus buscó en mi rostro una señal, una pista, y yo le di una sonrisa pequeña, una que quería decir, espera. Comenzaron entonces las preguntas personales en tono sutil. ¿Dónde vivías antes? ¿Tu familia? ¿Te criaste en la ciudad? Eran interrogatorios envueltos en amistad, destinados a construir un marco. Yo debía ubicarse y, si no encajaba, debía aceptar el amortiguamiento económico. En esas preguntas yo reconocí más que una curiosidad social. Reconocí el mecanismo para clasificar, para filtrar y, si era necesario, excluir. No me defendí con un pasado ostentoso, me limité a responder lo suficiente como para que no inventaran. Mientras tanto, recordé a la mujer de la oficina que un día me dijo, en confianza, que a las personas acomodadas les gusta creer que lo que ofrecen es más que dinero, es la tranquilidad de un futuro sin sorpresas. No saben convivir con la incertidumbre, me dijo. Esa frase volvió a mi cabeza en la mesa, como una prueba. ¿Qué hacen cuando la incertidumbre pertenece a quienes han criado a sus hijos?
la cena empezó a volverse un campo minado de intenciones. En una pausa, Verónica mencionó en voz baja que para ellos la idea de familia incluía cierta estética, cierto modo de presentarse al mundo. No es una crítica, dijo con rapidez, como para suavizar el filo de sus palabras. Solo es que las apariencias importan. Sus manos se movían con naturalidad, doblando las palabras para que no lastimaran demasiado. Fue entonces cuando decidí presionar no con palabras ásperas, sino con una calma medida. ¿Aparecería la ayuda en papeleo?, pregunté. ¿Sería público? Quería ver hasta qué punto querían un control. Sus respuestas fueron evasivas. Depende de la situación. Seguro podemos acordarlo de una manera discretísima. La palabra discreción volvió a golpearme con su doble filo. Por un lado implicaba protección. Por otro, denunciaba la intención de ocultar que estaban imponiendo condiciones a la vida de alguien más. Simone, visiblemente afectada, tomó aire y me miró con ojos que pedían permiso para ser sincera. Mi madre, ella cree en la orden, dijo con voz entrecortada. Cree que así se resuelven las cosas. Aquella frase me dio pena. Vi en ella no solo a la hija de Verónica, sino a una mujer que había aprendido a traducir gestos de poder en amor. Y no es que eso sea totalmente falso. Muchas familias demuestran cariño con recursos, pero lo que me dolía era la idea de que el cariño se convertía en una condición. La tensión subía en pequeñas olas. Comentarios sobre gustos, miradas evaluadoras, el constante subtexto de que si no pertenecías a cierta talla social, tu valor era negociable. Marcus, que desde siempre ha sido sensible a la injusticia, frunció el ceño y en algún momento casi habló con firmeza. Lo retenía su educación, su amor por su prometida, y también la confusión, porque quería creer en su familia de origen y en la nueva que escogía. Yo sentí algo parecido a la fatiga de muchos años condensada en una noche. Recordé los días en que Marcus no tenía calzado suficiente para invierno. Recordé las facturas que escondí porque no quería preocuparlo. Recordé los sacrificios que no se cuentan en cenas ni en tarjetas. No esperaba que la gente valorara eso. Solo quería que entendieran que no todo se adquiere con dinero. Entonces decidí hacer algo distinto. Dejar que ellos mismos definieran el precio de mis silencios. Con una voz más suave que la que hubiera usado hace años, pregunté: si ustedes consideran que la mejor manera de proteger a Marcus es asegurar mi ausencia en ciertas decisiones, ¿qué costaría esa ausencia? Fue una pregunta sin recato moral ni reproche, solo una medición clara. Quería que verbalizaran su propuesta. Si creían que podían desmontar una relación con una transferencia, que lo dijeran sin eufemismos. Hubo un silencio que duró lo que tarda en servirse el vino. Franklin fue el primero que habló. No es cuestión de precio, intentó decir, como quien quiere esconder su propio cálculo detrás de una negación. Verónica, en cambio, con una sonrisa que ya no era tan cálida, habló de la posibilidad de un acuerdo simbólico, de una ayuda puntual para evitar tensiones. Sus manos buscaban en la mesa el gesto que disimulara la crudeza. Simón bajó los ojos. Marcus se removió en la silla. Apenas terminé de formular la pregunta, noté que algo cambió en el aire. Sus palabras, hasta entonces envueltas en eso que llaman urbanidad, empezaron a perder esa pátina y a mostrar aristas. No porque se volvieran crueles de golpe, sino porque su lógica quedó expuesta. Si el problema era yo, podían solucionarlo con recursos. Esa manera de pensar no reconocía a la persona, reconocía una variable que alterar. Supe de repente que aquella noche sería más que una cena incómoda. Sería un espejo que iba a reflejar la idea que tienen algunos de la dignidad. Algo sustituible que se cambia por comodidad. Quise entonces empujar un poco más, no por humillarlos, sino para que se vieran. Quería que entendieran que mis años, mis decisiones, no eran un vale que se podía pagar y guardar. Pedí el postre sin ganas de endulzarlo verdaderamente. La conversación derivó hacia viajes que no había hecho y obras de arte que no conocía.
Franklin, recuperando su compostura de ejecutivo, citó cifras generales, como quien habla de presupuestos de ciudad. Si se tratara de un asunto serio, dijo, podemos acordar alguna suma que cubra eventualidades. Verónica añadió, es por responsabilidad. La palabra responsabilidad apareció de nuevo, más como escudo que como principio. Simone susurró algo que pudo pasar desapercibido si no fuera por la cercanía. No creo que ellos entiendan lo que es ganarse la vida. Fue una confesión breve que me atravesó, no por la crítica a sus padres, sino porque en sus palabras había reconocimiento a mi historia. Marcus, al oír eso, giró hacia mí buscando prueba de que no era una historia inventada. Yo asentí apenas. No quería convertir la noche en un tribunal. Quería que ellos mismos vieran la lógica de su oferta. Entonces, con una naturalidad casi teatral, Franklin inclinó la cabeza y dijo, si es cuestión de cifras, podemos evaluar. No tendría por qué ser un problema. La simpleza de esa frase fue como el ruido de una puerta que se cierra detrás de lo humano. Mi pulso se aceleró, no por el dinero que insinuaba, sino por la frialdad con que se trataba la intimidad. Era el momento en que una persona, a falta de otros recursos para comprender la vida del otro, intenta solucionarlo con efectivo. Simone se tapó la cara con las manos un instante, como quien quiere borrar lo oído. Marcus apretó la mandíbula. Yo respiré profundo. No quería que la noche se transformara en una hoguera de reproches, pero tampoco podía dejar pasar que normalizaran una concepción tan reducible del afecto. En mi interior, las motas de mi pasado comenzaron a armar una constelación, trabajos nocturnos, promociones ganadas con noches en vela, el día que firmé ese contrato que me permitió comprar una casa pequeña, pero propia. No eran para presumir. Eran para recordar por qué hay dignidad en la constancia. Mi respuesta, cuando llegó, no fue una réplica airada ni una defensa orgullosa. Era una pregunta sencilla, exploratoria. ¿Y si en lugar de fijar cifras aprendiéramos a tratarnos diferente? Era una proposición casi utópica, porque sabía que cambiar modos de ver toma tiempo. Pero necesitaba plantar la semilla, que la ayuda no fuera una moneda que compra silencio, sino un gesto que honre. Verónica frunció el entrecejo. Franklin dejó escapar una risa corta, dudosa. Eso suena muy idealista, dijo. Y en su voz había un matiz que descartaba por ingenua cualquier alternativa que no incluyera control. Sentí en ese instante que me estaban ofreciendo dos caminos: aceptar la reducción a una suma y desaparecer en cierta parte de la vida de mi hijo, o enfrentar el gesto con el riesgo de romper la velada. No quería que Marcus sintiera que su madre buscaba escalar con orgullo. No buscaba que la cena terminara en una escena. Por eso elegí no responder de inmediato. Me recosté en la silla, miré a mi hijo y pensé en todas las formas en que lo había amado sin pedir nada a cambio, en todas las mañanas que terminé su tarea de escuela en silencio, en las manos pequeñas que tomé para que aprendiera a cruzar la calle. La tensión se volvió más palpable cuando, con una cortesía falsa, Verónica comenzó a hablar de ejemplos de familias que resolvían ditas situaciones con acuerdos velados. Mientras hablaba, sentí la necesidad de recordar algo a Marcus y a mí, que mi elección de actuar pobre esa noche no tenía por objetivo exponer ni destruir, sino revelar. Y así, con la voz contenida, dije: entonces díganme, ¿qué piensan que significa el respeto para ustedes? Fue una pregunta directa, porque necesitaba que su oferta dejara de ser un discurso y se transformara en un acto concreto de su entender. Franklin pestañeó, sorprendido de que preguntara eso en su propia mesa. Verónica se quedó en silencio por un segundo que fue como sostener una taza de agua caliente. Marcus me miró, buscando sabiduría. Simón quiso interceder, pero no tuvo tiempo. En la pausa, el restaurante pareció detenerse. La vajilla seguía, pero la conversación perdió su zumbido habitual. Entonces, antes de que alguien respondiera, sentí la presencia de una decisión. Podía revelar quién era realmente,
arrasar con la sorpresa y mostrarles que mis necesidades eran inexistentes. Podía poner sobre la mesa mi salario, mi puesto, algunas pruebas de que no necesitaba ayuda. O podía mantener la farsa un rato más, comprobar hasta dónde llegaban las buenas intenciones disfrazadas. Había costos en ambas elecciones, había consecuencias. Fue en ese silencio que Marcus, con un hilo de voz, dijo algo que me heló y conmovió a la vez. Mamá, si alguien piensa que te vamos a separar de mí por dinero, no los voy a dejar. Sus palabras resonaron más allá de la mesa. No era un reclamo de posesión. Era una afirmación de lo que yo siempre había querido. Ser parte plena de su vida, no un asunto a negociar. Me ardieron las lágrimas, pero no las dejé salir. Le apreté la mano bajo la mesa, y él apretó la mía con más fuerza. Simón, quebrada, murmuró: no quería que supieran, pero ahora no sé qué hacer. Su voz era la de alguien que descubre que su familia valora más la imagen que el vínculo. Vi en su rostro las causalidades de su crianza, el aprendizaje de que el amor a menudo se mide en estándares, y comprendí que aquella cena no solo expondría a sus padres, sino que tendría que dejar abierta una posibilidad de crecimiento. Franklin, visiblemente incómodo, cambió de tema con una habilidad de quien evita tropezar con algo resbaladizo. Pero su evasión ya no me sirvió. Había despertado algo que no podía volver a dormir. Sabía que la conversación tomaría otro rumbo. Sabía también que mi decisión de actuar esa noche no era un castigo. Era una prueba, un espejo, una llamada a la consideración. Mientras el postre llegaba, con una corteza frágil y un relleno que apenas se deslizaba, oí a Verónica susurrar algo que quería mostrarse como preocupación. No queremos que te sientas incómoda. Sus palabras flotaron con ese barniz familiar de quien cree proteger con recursos. No dije nada. Mi silencio fue la respuesta. Observé a Marcus, a Simón, a esa pareja que quería arreglar la vida a su manera. Y pensé en mi próximo movimiento. Preguntar directamente cuánto estaban dispuestos a pagar para arreglar lo que no debía arreglarse. La pregunta estaba preparada en mi boca. No como desafío, sino como revelación. Si decían una cifra irrisoria, habría evidencia de su desprecio. Si ofrecían una suma grande con condiciones ocultas, habría evidencia de que preferían comprar control en vez de construir respeto. Necesitaba que destruyeran su encanto con su propia lógica. Tomé aire. La cena murmuraba alrededor. Las luces continuaban lanzando destellos en las copas. Simón me miraba como pensando que debía detenerme. Marcus apretó los dedos. Verónica, confiada, esperó alguna señal de sumisión. Franklin, curioso, buscó la reacción adecuada. Entonces dije, con la calma que antecede a una tormenta: si su intención es facilitar la relación con dinero, díganme, ¿cuánto costaría eso? Hubo otra pausa. En la mesa, los cubiertos dejaron de sonar. Era el momento en que cualquier cifra que saliera empezaría a desnudar la verdadera intención. Y en ese preciso instante, con todos los ojos sobre mí, supe que la noche que había empezado como una simple cena ya no sería la misma. Hubo otra pausa que se sintió como un latido más largo que los demás. Los cubiertos dejaron de sonar. Las luces del restaurante parecían haberse acercado, como si quisieran escuchar mejor. Entonces Franklin habló, intentando recuperar la compostura. No creo que sea cuestión de 1 millón, dijo, con esa seguridad de quien cree negociar desde un techo. Podemos llegar a un acuerdo razonable. Su frase fue como un interruptor. Habían dejado claro que para ellos la solución era convertir a una mujer en una cifra. Lo que había empezado siendo una cena elegante se había transformado en una subasta de dignidad. Miré a Marcus y encontré en sus ojos la misma mezcla de amor y confusión que había tenido toda la noche. Miré a Simón y vi que se mordía el labio, que se interpelaba por dentro. No respondí de inmediato. Respiré despacio,
porque sabía que mi respuesta marcaría un antes y un después. No quería gritar. No quería humillarles gratuitamente. Quería exponer la lógica que los traía a esa mesa. Por eso hablé con calma, cada palabra medida para que no se perdiera en la atmósfera engolada del lugar. Si todo se arregla con dinero, dije, entonces hagamos una prueba que revele lo demás. Si están tan convencidos de que la solución material es la correcta, propongo algo sencillo. Yo puedo aportar 1.000.000 de pesos a una causa que elijan, 1.000.000 para que lo usen en algo que demuestre amor y respeto real hacia quienes no tienen recursos. Solo pido una condición, que me muestren evidencias de que su generosidad no es una ocurrencia ni un punto de marketing familiar, sino un hábito sostenido, documentos, testimonios, nombres, fechas. Algo que pruebe que su ayuda nace del reconocimiento y no del control. Notaron mi pulseada con la propuesta. No sonrió nadie. Verónica movió la cabeza con una mezcla de sorpresa y desdén, como si mi oferta fuera una broma mal contada. Franklin, por su parte, comenzó a buscar las palabras con la prisa del que siente que el piso bajo sus pies se afloja. Eso es absurdo, murmuró recuperando un tono autoritativo. No se trata de pruebas, se trata de buena voluntad. Pero la buena voluntad por sí sola no demuestra nada, respondí. Un día de donaciones puede servir de tarjeta de presentación. Lo que yo quiero saber es si ese gesto forma parte de su forma de ver y valorar a las personas. Silencio otra vez. Marcus apretó la mandíbula. Simón levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de culpa y alivio. No quería que supieran, pero tampoco quería que la verdad quedara velada por más tiempo. Fue en ese silencio cuando empecé a contar. No hice una lista de logros por vanidad. Conté porque necesitaba mostrar la incongruencia entre la oferta y la realidad de mis años. Hablé de las noches en que trabajé hasta que los ojos me ardían, de proyectos que pedían resultados mientras el salario tardaba en llegar, de la casa que compré con esfuerzo y silencio, de los papeles que firmé para no perder oportunidades. Hablé de no recibir aplausos cuando los problemas se resolvían, de hacerlo porque era lo que había que hacer. Y, al final, dije lo que había callado hasta entonces. No estoy necesitada, dije. He trabajado muchos años en gestión. He tenido responsabilidad. Mi ingreso es suficiente para vivir con tranquilidad y también para ayudar donde puedo. No vine a esta mesa a pedir caridad. Vine a ver cómo se piensa el amor y la familia en otra casa. Si creen que el problema es mi economía, entonces su oferta queda fuera de lugar. La mueca en el rostro de Verónica fue prácticamente imperceptible, pero estuvo ahí, una sombra. Franklin se inclinó un poco hacia adelante, posiblemente esperando descubrir algún límite en mí. Fue entonces cuando, con la misma calma con que había hablado de mi vida, saqué de mi bolso la tarjeta corporativa que siempre llevo por si surge alguna emergencia en el trabajo. La puse sobre la mesa. No hice teatralidad. Simplemente la coloqué. Hubo un eco de sorpresa. Simón cubrió la boca con la mano. Marcus palideció de un modo que me hizo tocarle la rodilla bajo la mesa para transmitirle seguridad. La tarjeta, con su logo sobrio que lo mismo sirve para pagar un viaje de negocios que una cena de gala, quedó entre nosotros como un objeto que hablaba. Si estamos hablando de números, dije, no voy a aceptar que mi lugar en la vida de mi hijo sea objeto de negociación, pero tampoco voy a fingir pobreza. Si esto que ofrecen es realmente por cariño, acepten algo más que mi silencio, acepten una prueba. Denme las referencias de la ayuda que dicen haber hecho. Si demuestran que son consistentes en cuidar a quienes tienen menos, yo donaré 1.000.000 a la causa que ustedes propongan. Si no, pagamos la cuenta y aprendemos que el respeto no se compra. Franklin frunció el ceño. Verónica carraspeó ligeramente. No les gustó la idea de pruebas. Pero lo que vino después aceleró la escena. Por un impulso, por la necesidad de reasegurarse, por la voluntad de mostrar disponibilidad, Franklin dijo en voz alta una cifra que sonó casi orgullosa. Dijo una cantidad que,
En su boca, pretendía sonar generosa y definitiva. Dijo, 1.000.000, como quien lanza una moneda al río y ya se siente salvador. Mi corazón se tensó, no porque la cifra fuera grande o pequeña, sino por el gesto. Habían aceptado convertir en cifra algo que para mí era vida. Y entonces hice lo que había planeado desde la calma. Saqué otra tarjeta, diferente, la tarjeta personal que uso para viajes y gastos imprevistos, y al mismo tiempo, con un gesto que hasta a mí me sorprendió por su sencillez, coloqué sobre la mesa la tarjeta Centurion que mi trabajo me concede para emergencias. No la mostré para ostentar, la puse porque quería que la escena tuviera una verdad más amplia. Verónica palideció. Franklin dejó escapar una risita nerviosa. Simón no pudo sostener su mirada. La camarera volvió con la cuenta, incrédula ante la tensión en la mesa. Vi las manos de Verónica temblar un poco cuando cogió su cartera. Franklin buscó la suya con autoridad. Las tarjetas vinieron, se pasaron, y fue entonces que la realidad hizo su golpe más brutal. La pantalla del lector mostró la palabra más temida y menos elegante en una mesa web denegada. Mi pulseada interior se hizo visible en los rostros. Franklin repitió la operación. Otra tarjeta, otro intento. La pantalla volvió a negar. Se encendió una pequeña luz de alarma en la función social que nunca nos habían enseñado. ¿Qué pasa cuando el que parece tenerlo todo no lo tiene? O cuando las herramientas de una vida se vuelven frágiles. No lo pronunciaron así, pero sus manos hablaron por ellos. Verónica buscó una expresión que disimulara el temblor. Marcus tuvo que contener un «¿Estás bien?» que no cabía en la garganta. Aproveché el impulso. No paré la escena para verlos caer. La intención no era humillarlos con sadismo. Sin embargo, entendí que la situación obligaba a una claridad que hacía mucho necesitábamos. Saqué la tarjeta corporativa con la que, por mi trabajo, me es posible resolver imprevistos. La posé con naturalidad frente a la camarera. «Permíteme», dije, «pagaré». La camarera asintió y, con profesionalismo, deslizó mi tarjeta. El lector aceptó. Se escuchó el pitido amable que confirma la autorización. Fue un sonido que, en ese momento, no celebré. Simplemente cerró una cuenta en una mesa que, por un rato, fue tribunal y espejo. Para Franklin y Verónica, la experiencia fue un espejo que no pudieron elegir mirar. No se trataba de si tenían o no dinero, sino de cómo reaccionaban al que lo tiene. Salimos del restaurante con el aire cortante de la noche. Marcus caminó a mi lado, su mano rozando la mía con la necesidad de saber que no habíamos perdido lo que éramos. Simón se quedó atrás un paso, en conflicto, con la cara recogida en una mezcla de vergüenza y alivio. Los suegros, por su parte, se mostraron crispados, intentando recomponer la corteza de normalidad que la cena pretendía sostener. En el taxi, el silencio fue un tejido denso. Marcus no hablaba. Miraba por la ventana como quien intenta ordenar piezas que no encajan. Yo sentí una fatiga extraña, como si las piedras de tantos años de cuidado se hubieran hecho visibles de golpe. No era triunfo lo que sentía, era alivio y pena juntas. Había puesto una trampa moral para ver qué había del otro lado, y lo que vi fue un reflejo que dolía. «Mamá», dijo Marcus finalmente, tenías que decir todo eso». Le apreté la mano y le contesté con la honestidad que me caracteriza. Lo hice por nosotros, no para herir, sino para que nadie piense que el amor se compra. Quería que ellos se vieran. Marcus suspiró. Su cara se ablandó. Me miró con la ternura que siempre tiene para mí y dijo, «Gracias». La noche terminó con conversaciones tensas por teléfono entre Marcus y Simón, y con promesas nerviosas de que todo se aclararía en casa. Yo volví a mi apartamento con una sensación de recorrido. Había mostrado una parte de mí que hurtaba el olvido para explicar lo que no debía ser olvidado. Al día siguiente no hubo mensajes ofendidos ni disculpas solemnes. Hubo, en cambio,
un desprendimiento silencioso por parte de Simón que me sorprendió. Pasaron 2 días antes de que ella llamara. Durante ese tiempo, Marcus estuvo callado en el trabajo, y yo dediqué unas horas a ordenar papeles, a leer viejas cartas de cuando inicié mi carrera, a recordar el día en que Marcus aprendió a sumar, y yo celebré con una tarta de limón que había costado todo un mes de esfuerzo. Cuando Simón llamó, su voz temblaba. No fue una disculpa teatral. Fue una conversación de verdad. Quería ver cómo había sentido todo. Quería entender por qué había elegido esa cena para mostrar lo que ella ya sabía de mí, que no necesitaba compasión en términos económicos. «Mamá», dijo, «quiero verte. Quiero hablar sin que mamá y papá estén presentes. ¿Puedo pasar?». Le dije que sí. No porque necesitara algo, sino porque intuía que en esa conversación había una semilla que debía ser atendida con paciencia. Cuando llegó, no traía la seguridad de una persona convertida en otra. Traía la humildad de quien entiende que algo de su educación fue pobre en amor, no en recursos. Nos sentamos en mi sala, sobre mi sofá que sabe de noches de estudio y de conversaciones largas. Simón pidió un té. Empezó por preguntar con curiosidad más que con culpa. ¿Cómo había sido mi vida antes de todo? ¿Qué decisiones me habían llevado a ser quien soy? ¿Qué pensaba de su familia? Habló de su niñez, de las noches en que el dinero no alcanzaba, de la vergüenza que había sentido al pedir ayuda. Sus palabras me atravesaron porque en ellas veía la trama que la había formado. Le conté, con detalle, de las becas que me dieron una oportunidad, de los trabajos que hice mientras estudiaba, del día que Marcus nació y de cómo se transformó el centro de mi mundo. Le hablé de la casa que compré con esfuerzo y de cómo cada clavo puesto en esa pared tenía el nombre de una padecida noche. No lo hice con orgullo. Lo hice para que supiera que mi dignidad no es un accidente. Simón escuchó con los ojos grandes, como quien recibe una lección que no esperaba. «Yo no sabía», murmuró. «En mi casa se habla de sacrificios como si fueran errores. Mi madre me enseñó a medir el mundo por estándares, por cómo se ven las cosas. Nunca me enseñaron a ver la mano detrás de la tarea». Le respondí que muchas veces las familias miden con espejos rotos y que a veces esas medidas se transmiten sin intención. Le expliqué que mi actuación de esa noche no fue para avergonzarla, sino para hacer que los demás vieran que la apariencia no iguala el valor. Simone lloró entonces, con esa liberación que ocurre cuando una persona empieza a reconstruir la comprensión de su propia historia. No la consolé con frases hechas, la escuché. Hablamos hasta que la tarde se hizo noche y la ciudad quedó como un brillo lejano tras las ventanas. Antes de irse, me tomó la mano y dijo: «Quiero aprender, quiero ser diferente con mis padres, aunque me cueste. No quiero que ellos decidan por nosotros, ni que midan todo por cheques». Aquel fue el primer cambio visible, una intención expresada en voz alta. No prometió transformaciones inmediatas. Dijo que tendría que decidir pequeñas renuncias, conversaciones difíciles y límites que hoy le asustan. Le ofrecí sin dramatismo mi apoyo, no para que me comprobara, sino para que encontrara una manera de ser en pareja que no repitiera la lógica de su casa. Los días que siguieron no fueron una línea recta. Hubo llamadas tensas entre Simón y sus padres. Hubo discusiones sobre horarios, costumbres y actitudes. Marcus, por su parte, estuvo comprometido con poner límites sin cerrar una puerta que él quería mantener abierta. Aprendimos a hablar de lo que nos dolía sin convertirlo en condena eterna. Se propusieron cosas concretas: que los padres de Simón dejaran de intervenir en decisiones pequeñas, que se abstuvieran de hacer comentarios sobre mi vida, que cualquier ayuda ofrecida fuera sin condiciones. No fue fácil. Verónica tardó en aceptar que no podía seguir dictando términos. Franklin, por su parte, tenía una resistencia que se disfrazaba de preocupación. Hubo una conversación en la que Marcus, con voz contenida pero firme,
dijo algo que yo no supe decir en su lugar aquella noche. Mamá es mi madre. Ustedes no la van a reducir a una mesa de negociación. Si quieren participar en nuestras vidas, respeten los límites que acordemos. La frase tuvo consecuencias, no porque derribara una fortaleza en minutos, sino porque plantó un punto que obligó a reflexionar. Simón apoyó la posición de Marcus. Hubo días de distancia, llamadas evitadas, cenas que no se compartieron. También, con el tiempo, vinieron pequeños gestos, una invitación sin condición, una sobremesa que no buscó medir, un regalo pensado sin equivalencias. En el camino seguí con mi vida cotidiana, trabajar, atender mi casa, cuidar de Marcus en lo cotidiano. Pero reservé tiempo para mí, no por vanidad, sino por necesidad. Fueron momentos sencillos, leer en la mañana, caminar por el parque con la sensación de que se puede respirar sin la presión de demostrar. En una de esas caminatas conocí a la mujer mayor del parque, cuyo nombre resultó ser Amalia. La conocí por casualidad cuando, una tarde, me senté en el banco y ella me sonrió, como si supiera de mí desde siempre. Amalia tenía la cara marcada por la sonrisa y un abrigo que había visto mejores inviernos. No era rica en cosas, pero su presencia hablaba de abundancia en tiempo. Nos hicimos compañía en paseos que se volvieron charla cotidiana. Un día, al contarle lo ocurrido, me miró con la justicia de quien vivió muchas cenas y muchos silencios. La gente confunde humildad con sumisión, me dijo. Y son cosas distintas. La humildad es saber quién eres sin que nada te lo recuerde. La sumisión es permitir que otros escriban tu historia por ti. Sus palabras fueron bálsamo. Me recordaron que lo que había hecho no era un acto de orgullo, sino una defensa de la dignidad. Amalia compartió historias de su juventud, de cómo se había mantenido firme sin gritar, de cómo había protegido a los suyos sin pedir que otros la definieran. Me regaló una mirada que confirmó lo que ya sabía. No hay humillación más grande que la de reducir una vida a una cifra. Con el paso de los meses, las cosas se acomodaron en formas nuevas. Simón y Marcus aprendieron a plantear sus límites con más claridad. A veces fallaban, otras acertaban. Verónica y Franklin tuvieron momentos de reflexión y de retroceso. No hubo una conversión milagrosa. Lo que hubo fue una confrontación con la idea de que el control puede disfrazarse de cuidado. A partir de ahí, la familia comenzó a negociar no con dinero, sino con respeto mutuo. Hubo también repercusiones externas. En la oficina me felicitaron por mi gestión en proyectos que no tenían que ver con la cena. En el barrio, algunos vecinos que habían observado mi vida cotidiana me saludaban con una nueva curiosidad. No cambió mi vida por fuera de manera dramática. Lo que cambió fue la claridad que gané sobre por qué me hice la pobre esa noche. Para proteger una relación, para mostrar que la elección de alguien no debe depender del interés de terceros. En los meses siguientes, Simón fue visitándome con más frecuencia. Traía recetas, preguntas sobre cómo organizar la casa, chismes de su trabajo y también confesiones. Me contó que su madre, después de algunas tensiones, empezó a asistir a una organización donde ahora participa en campañas sociales que no son publicitarias. No es que lo haya hecho para arreglar todo, me dijo Simón, pero ha ido entendiendo que hay otras formas de mostrar cariño. Eso no borró el pasado, ni justificó errores, pero fue un signo de que las cosas podían transformarse si había voluntad. Franklin, por su parte, tardó más en mostrar cambios de actitud. Hubo un episodio, meses después, en una reunión familiar, en que dijo algo que para mí fue un paso tímido. Elogió a una vecina que crea con sus manos juguetes para niños en situación de calle. No fue un gesto monumental, pero a veces los primeros pasos son así, pequeños y vacilantes. Yo, por mi parte, me mantuve firme en mis límites. No acepté actos de control vestigiales. Pedí disculpas cuando creí haber sido demasiado dura.
pero mantuve la postura de que no permitiría instrumentos de negociación sobre mi relación con Marcus. Con Simón, lo que hicimos fue construir una complicidad distinta. Hablamos de proyectos, del cuidado de la casa, de cómo serían nuestros nietos si algún día llegaran. Hablamos de la vida sin tener que probarle nada a nadie. La lección que me quedó, y que intento transmitir cuando cuento esta historia, no es la de aplaudir el engaño. Actué de la forma en que lo hice por una razón clara. Sabía que, si entraba con todas mis cartas sobre la mesa, unas manos protectoras, pero egoístas, podían usarlas para quitarme voz. Fingí pobreza, no por placer, sino como estrategia para mostrar la esencia de una familia que, sin darse cuenta, había pensado en comprar tranquilidad. Eso no convierte la actuación en un modelo. La justifico porque nació del amor y no del resentimiento. Con el tiempo, Marcus y Simón establecieron reglas con sus padres que funcionaron como un perímetro de respeto. Pactaron que cualquier ayuda ofrecida debía ser sin condiciones ni restricciones que involucraran la vida íntima de la pareja. Acordaron que las decisiones sobre el hogar y los hijos serían responsabilidad de Marcus y Simón, y que la intervención de Verónica y Franklin sería solo si era solicitada. Fue un acuerdo que costó, pero que trajo paz. Hace unos meses volvimos a tener una comida juntos, ya en otra mesa y con otro eje. No fue una cena de demostración ni de pruebas, sino una comida que se desplegó como un tímido brote de normalidad. Allí, Verónica miró a los ojos y dijo: «Quiero aprender a ser más discreta con mi ayuda». Franklin, por su parte, añadió: «Quiero entender que el respeto no se compra». No eran palabras perfectas, pero eran sinceras. Marcus sonrió como el hombre en el que se había convertido, firme y compasivo. Esa noche entendí algo que me había costado aprender: que la humildad y la generosidad deben convivir sin la condición del control. Me acordé de las noches en que Marcus era un niño y yo le enseñaba que la grandeza no se mide en ceros, sino en manos que sostienen. La cena en la que me presenté como pobre e ingenua no fue un experimento retorcido. Fue una ventana que obligó a todos a mirarse. Algunos entraron para cambiar, otros quedaron mirando desde afuera. Y eso también está bien. No podemos obligar a nadie a transformarse. Si hay una última cosa que quisiera dejar clara es esto: nadie merece que su historia de cuidado sea reducida a una mensualidad. Ninguna madre merece ser diseñada por el interés ajeno. La dignidad no necesita validación externa, pero tampoco está mal exigirla. Elegí la modestia visible para enseñar que el respeto no se gana por tarjetas ni por frases bonitas. Se gana con actos que reconocen la humanidad del otro. La familia de Simón aprendió, a su modo, que el dinero puede ser puente o muro. Yo prefiero que sea puente. Si algo espero de quienes escuchan esta historia es que se pregunten: ¿cómo actuamos cuando el afecto se mezcla con intereses? ¿Qué límites necesitamos para proteger lo que amamos? Y, sobre todo, que recuerden que la humildad no es sinónimo de invisibilidad. Ser humilde es ser fiel a uno mismo sin permitir que otros decidan tu valor. Si te llegó esta historia, si conoces a alguien que alguna vez se sintió reducido a una cifra, cuéntaselo. Comenta abajo qué habrías hecho en mi lugar. Me interesa saber cómo piensan ustedes. Si te gustó el relato, suscríbete para escuchar más testimonios que invitan a pensar y a sentir. Gracias por quedarte hasta aquí y por compartir este espacio de vida conmigo.